Protección al menor. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa Isidoro desmintiendo a Lidia, suena que habla con bastante envidia. Pasa Lidia desmintiendo a Isidoro, Isidoro se calla y agarra el oro. La corte limita las cautelares, mientras confirma las generales. Los embargos de AFIP caen en picada y la gente de Bunge está encantada. Cada día hay más autos en las avenidas, el tránsito se arregla con dinamita. Merkel y Cristina se dan un chuponcito, será un acuerdo, un metejón livianito. Morales, Solama, Julio, otros caballos, creen que les es favorable el fallo. El fondo nos reta y nos pone una multa como si nunca tuvieron la culpa. Pasan Dilma, Lula y Marina, pesando en Brasil y en la Argentina, en el Mercosur y en el UNASUR y en el resto de América Latina. Ya se define el Nobel de abuelas, no hay más merecedor que ellas. Mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Muy bueno, Schuster, muy bueno. Un poco fuerte, Un poquito fuerte. No, ha sido una versión censurada por Valdés hoy por Menos internet. mal, porque- Yo tenía cosas peores, pero no importa. Bueno, pero menos mal que la censuraste. Por su presencia fue censurada. No, o sea, mientras pensábamos que avísenme. estaba en el aire. no, como avísenme. defensa suya, Cosia. Tengo, muchachos, en esta mesa del bar, tengo el orgullo de presentarles al doctor Fernando Molina, hijo de ese gran fiscal de investigaciones administrativas que tuvo el país al comienzo de la democracia, Ricardo Molina. El abogado penalista, defensor también de Romina Tejerina, defensor de Julio López y de la aparición de Julio López, bueno, con su profesión puesta al servicio de la gente que necesita, ¿no? Sí, eso por lo menos uno trata. Contanos unos minutos, Fernando, de tu padre, a ver, que vale el homenaje a Ricardo Molinas. Y vaya este programa en homenaje a él. Mi padre fue un abogado de ciudad del interior, de Santa Fe, siempre dedicado a la política, hasta por una tradición familiar. Acompañó a mi abuelo, que fue gobernador de Santa Fe en la democracia progresista, heredero de Lisandro de la Torre, digamos, y él lo acompañó, fue diputado en el 63, y siempre con preocupación por el tema de las defensas de perseguidos políticos. Ese fue su dedicación, sobre todo a partir de que empezó hechos más violentos en la Argentina. Él sufrió amenaza de la AAA en el 75. En el 74 pusieron una bomba en casa y en el 75 dos. Una no explotó y otra explotó, y en ese momento, bueno, nosotros decidimos, porque él no quería, pero decidimos que era conveniente que se fuera un tiempo del país. Decidimos, digo, yo era el más chico de todos, pero digamos la familia... Ustedes son 5 hermanos. Somos 5 hermanos. Y ahí se fue, estuvo en Perú un tiempo, pero siempre queriendo volver. Entonces decidimos ya para mediados del 76. O sea, ya había venido el golpe. Sí. Él se fue antes del golpe y volvió después del golpe, con la condición de que no fuera Santa Fe, que era un lugar donde realmente no había garantías para él, y que viniera medio escondido a Buenos Aires a tratar de... Pero era muy difícil. Yo era diputado para cuando falleció, y la verdad que los discursos en homenaje de él atravesaron todo el espectro político. Recuerdo especialmente... No, un homenaje a esa democracia progresista. Sí, pero también las palabras de los radicales, de la coalición cívica. Bueno, todos estaba los partidos contando, políticos. Fernando, sabe que, Cochea, que él es primo hermano de Agustín Rossi y de claro. Alejandro Rossi. La mamá de ellos es hermana de mi mamá, es decir, ellos son Rossi y Pero Simiano. vos sos más tranquilo, por lo que veo, por lo menos ahora. Sí, o más viejo. No, igual no soy mucho más viejo que ellos. Gran compañero, te digo, y gran... Yo disfrutaba su... Pero aparte, lo sorprendente es la democracia progresista, ¿no? Que esa división que ha habido, porque Martínez Raimonda es un sostén concreto del golpe militar del 76, Bueno, y tu padre un perseguido, ¿no? esa división fue al principio de los 70, se produce cuando
el partido decide, la mayoría, que era Martínez Raimonda, Natale, consiguen la mayoría. Que fue interventor y del proceso, Rosario, y Martínez Raimonda fue embajador en Italia. En Italia, claro. Ellos consiguen la mayoría dentro de la convención nacional del partido y van a la alianza con Manrique. Y ahí mi abuelo se retira, renuncia, mi padre renuncia y a partir de ahí se forma un movimiento latorrista que va en paralelo. En algún momento se volvió al partido, pero después ya se renunció definitivamente cuando hicieron la alianza con Alzogaray. Me decías que tu padre, ustedes lo trajeron ya cuando creían que la cosa venía un poco más tranquila a Buenos Aires, y él le gustaba meterse en los de pelote, porque por lo que yo tengo un documento, en el año 78 tu padre investiga ya el tema papel prensa como integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, o sea, no era fiscal de investigaciones, nada. No era nada. Y ya hay ahí un dictamen que, ahí está la placa que nos acompañan, donde entre otras cosas dice, en el 78 estamos hablando, luego aparece que Papel Prensa Social es adquirida por 3 diarios, La Nación, Clarín y La Razón, no adquirida en la totalidad de sus acciones, lo que hace suponer que algunas quedaron en manos de sus anteriores propietarios, dice tu padre en ese informe de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Por lo demás, la esposa de Graiber, sigue diciendo, ha denunciado ante la justicia que fue presionada desde el ministerio para transferir las acciones a vil precio, en beneficio de los que aparecen como adquirentes. Por otra parte, el importe del precio de las acciones, al menos en parte, fue consignado, pero no ha llegado a manos de sus dueños o propietarios originarios que estaban inhabilitados para vender. Acá está diciendo que ya Lidia Papaleo de Graiber, que era viuda, había denunciado a la justicia de que el ministerio la había obligado a transferir las acciones a vil precio. ¿Cuál era el ministerio? Claro, eso hay que ambientarse en la época. Estábamos en 1978, mi padre no tenía ningún cargo, trabajaba en lo que se podía y se juntaba la información y se denunciaban. Este tipo de trabajo eran comunes en mi padre. Hacía una serie de escritos, inclusive de investigaciones económicas, de críticas a Martínez de Oz. Y teóricamente los hacía, a la familia le decía que era para 1 o 2 amigos, pero sabíamos que lo llevaba a los periodistas, a políticos, se reunía con políticos que, bueno, estaban todos prohibidos, pero... Y se repartían la información de esa manera, circulaba la información en distintos ambientes. Así que es importante en ese momento... Un gran antecedente. Claro, tener presente que en el 78 la información era muy, sí, no existía muy limitada. internet. Yo supongo que cuando él se refiere al ministerio, se refiere siempre al Ministerio de Economía, porque la nota empieza hablando de que esto está ambientado por Martínez de Oz. Es decir, que está organizado... supongo que ese es el ministerio al que alude. Aproveché este antecedente para preguntarte, porque quiero decirles que Fernando trabajó muy cerca de su padre, cuando su padre fiscal de investigaciones administrativas en el año 83, puesto por el gobierno de Raúl Alfonsín. Y de esto que te voy a preguntar, vos eras el escribiente en esa audiencia. Claro, yo participaba directamente con mi padre en la investigación de papel prensa hecha por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Y entonces, lo que te quería preguntar es, bueno, ¿cuál es tu sensación al tomarle declaración a Isidoro Graiber y a Lidia Papaleo de Graiber? Mi sensación a tantos años y a la luz de lo que aparece ahora, porque claro, nosotros tenemos una sensación, para nosotros todo eso ya era algo conocido, es decir, para nosotros no hay mucho de nuevo en todo esto. Cuando fueron, lo cierto es que no había las diferencias que había ahora. Las declaraciones, si uno las ve, yo ahí vi que tenían una sobre la mesa. Sí, las diferencias entre Lidia e Isidoro. Isidoro. En aquel momento se le hizo un cuestionario único y las respuestas, las diferencias son básicamente de estilos de contestar, pero no tienen diferencias. Es decir, se le preguntó y ambos reconocieron que a la muerte de Graiber empezaron a aparecer una serie de problemas, reclamos, se le cerraron los bancos en Estados Unidos, en Bélgica, y a eso se sumó que empezaron a llamar gente que se identificaba como montoneros, que reclamaba la devolución de plata. En el medio de ese cuadro, ellos dicen, coinciden los dos, que el abogado de la sucesión, que era Anchorena... El abogado de la sucesión, Graiber. Graiber les dijo que Manrique tenía un mensaje para ellos. Manrique era una
Francisco Guillermo Manrique, quien fue ministro de Bienestar Social de Alejandro Agustín Lanusse, fundador del Partido Federal, y muy amigo de David Graeber, puesto que David Graeber trabajó para Manrique Fue cuando fue subsecretario de la época de Lanusse. Efectivamente, por eso, que fuera Manrique era importante para ellos porque era una persona que teóricamente tenía cierta confianza con la familia.